Algunas informaciones y un pequeño comentario antes de seguir conversando con el ambientalista José Enríquez Piccolo. El doctor César Mella, gracias a Dios, ya está en su casa. Ahora necesita reposo durante 10 días para recuperarse de coronavirus. Dios nos ayudó con el doctor César Mella. Hay dos políticos que están peleando con la Junta Central Electoral y no ceden, no tuercen el brazo, y quiero reconocer y admirar el espíritu de lucha que tienen Ismael Reyes Cruz del partido PDI y Yomare allá en Nueva York. Yomare Polanco. No hay forma de que cedan. Están luchando y no se dan por vencidos. Por otra parte, Bill Gates dice que tendremos coronavirus hasta el finales del 22. Es decir, que posiblemente para Bill Gates, que tiene asesoría científica, porque tiene cuarto por pila, tenemos un año más según él. La otra parte es que es el terrateniente más grande que tiene Estados Unidos. ¿Qué? Bill Gates. La persona que más tierra ha comprado en Estados Unidos es Bill Gates, porque entiende que toda esa población hay que darle comida y él está preparando esas tierras para la agricultura y producir comida. Aquí tenemos por otra parte a Limber Cruz, que lo hace en dos condiciones, privado y como gobierno. Tenemos a los Castillos con los aguacates, que también tiene allá en San José de Ocoa cosas, y los Risek, que tienen el cacao. Sí. Aquí también tenemos nuestros pequeños Bill Gates, ¿verdad? Sí. En la India hay un desastre, se están cayendo las personas como si fueran mosquitos. Ajá. El tránsito en la capital ya no se resiste. A todas horas un lío. Yo creo que el gobierno tiene que sentarse a ver qué vamos a hacer con el tránsito. Esto es hasta ahora lo que hay. Otras cosas también, como que para los bancos y las compañías de seguro, no somos clientes. No somos clientes. Ellos son clientes de nosotros. Bien, seguimos con José Enríquez y quedamos pendientes. ¿Qué puede hacer Medio Ambiente para mejorar su gestión en la provincia de San José de Ocoa y por qué es que mucha gente, digamos, los ataca? ¿Es porque ellos están haciendo cumplir las leyes o es porque están cometiendo abusos? Es que por eso yo partí de este criterio general de la famosa palabra de la impunidad, porque consorciados, productores, depredadores, deforestadores, con el consentimiento de autoridades, que eso ha sido consuetudinariamente desde hace décadas, que usted lo sabe, doctor, no solamente en las áreas del CEE, eso ha sido durante décadas. Y para que esto no se quede en allante y movimiento, como dice, tiene que haber una formulación planificada, múltiple, desde todos los organismos, tratando primero de dirimir aquella contradicción que parece una contradicción insalvable, pero que no lo es, entre siembra de aguacate, que el desbordamiento de los proyectos de aguacate, por ejemplo, en México, hubo un momento que tuvieron que prohibir, pero versus agua, como si existiera... Consume mucha agua. El aguacate, el tradicional, por ejemplo, el palta, Sí. es el aguacate que consume 1.350 litros, de 1.000 a 1.350 litros por kilo. El Hass y otras variedades suelen consumir de 2.000 hasta 2.400 litros por kilo.
qué agua es de lluvia y qué agua es de río? De esa cantidad de agua que usted está mencionando. Por ejemplo, en temporadas de sequía se determina la cantidad del consumo del agua, y en otras temporadas... ¿Esos litros diarios? Diario. A diferencia del repollo, por ejemplo, que solo consume 55 litros por día kilo. El pepino 91, a 100, 110 día kilo. Entonces, con razón, muchos otros, incluso agricultores, que no le conviene que si usted está sembrando pepino y al lado le tiene un proyecto grandísimo de aguacate, posiblemente afecten la distribución racional y justa del agua. Y ahí vienen las contradicciones para lo que se dice la sostenibilidad agrícola y la sostenibilidad del medio ambiente. Pero si tú afectas los ecosistemas, que son los que te garantizan el cauce de los ríos, y tú lo secas, como seca eso, a corto plazo tú no vas a tener siempre ¿Cómo se pueden hacer coexistir esas dos cosas? Esta frase, alianza público-privada, podríamos aplicarla. No, me refiero a medio ambiente y cultivo. Sí, le voy a decir. Por ejemplo, yo te estoy hablando de una técnica y tú me estás hablando de cuartos. No, pero fíjese, un modelo que fue el pionero, el padre Luis King, ese que fue declarado protector de la provincia de San José de Ocoa, hacía lo siguiente. Incluso hay municipios que son modelos internacionales, como el municipio de Los Martínez, que es autosostenible desde el punto de vista hasta de la energía eléctrica. Ellos producen su propia energía eléctrica y la producción de proyectos de lombriculturas, de aguacate, es sobre la base de un concepto cooperativista. Pero vamos a lo que usted plantea. Muy bien el aguacate, si se formulan proyectos conjuntamente con el INDRI, medio ambiente, y en esta parte de la ladera de este río, donde está el proyecto de aguacate de Pedro Alegría, está el proyecto de que el agua fluye hasta el embalse del ex gobernador Félix Estrella y otros. Y con esto no busco crear un sensacionalismo mediático para que se cree una persecución mediática. Lo que hay que buscar una solución de sostenibilidad donde el gobierno, porque sería de lesa humanidad un crimen o de lesa naturaleza ustedes prohibirle ahora a una inversión en 500 tareas de aguacate, usted prohibirle ahora que está bien, ya le desconectaste el agua. Es un crimen de parte mía interrumpir una participación con tantos datos como lo está dando Piccolo, pero yo quiero que él me diga, en la provincia, cuáles son las principales violaciones ambientales, si son los invernaderos o si son los aguacates. Hay la deforestación. ¿No te da pena que este programa la deforestación siempre ha sido una posición responsable? La deforestación va conjunta con la sedimentación, con la contaminación de ríos. Por eso es que he planteado que es obligatorio. Y hay mucha deforestación. Que el medio ambiente realice un levantamiento y realice estudios de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental en toda la provincia, en todos los ríos, porque no solamente se trata de la depredación de las montañas o la deforestación, que muy bien las autoridades actuales han perseguido el crimen ambiental, pero es que no hay un régimen de consecuencia ejemplarizador basado en lo que establece la ley 6400, que trate de eliminar o aminorar, vamos a suponer, reducir la impunidad de los delitos ambientales en una provincia de montaña que es un pulmón que de una u otra manera afecta el flujo del agua hacia el 73% de la población del eje Valdés y a la capital. ¿Hasta qué punto medidas truculentas como la de Candeliera, aquella vez que quemó la madera y el burro, a veces para que la gente entienda? No, es lo que sucede en todo, por eso yo le llamo una cultura de descomposición en todos los sectores de la sociedad, doctor. La policía tiene la ley 590-16 con todas las sanciones habidas y por haber, que le falta una sola al reglamento. La ley de partidos, lo que se trata es que no se aplican. Es organismos efectivos que apliquen el régimen de consecuencias. En el caso
siendo esto un pulmón ecológico, no solamente de República Dominicana, sino de las Antillas, el corredor Cordillera Central, Valle Nuevo, Ocoa, los ríos, por ejemplo, el río Nizao, que llena el embalse de la presa Higüey Aguacate, los niveles de sedimentación, que eso fue revelado por el director actual del INDRI, que incluso ya están instalando una planta de procesamiento para la sedimentación del río, de esa agua que ustedes usan aquí. Entonces, pero también tenemos la contaminación, pero esto debe ser una función rectora de la intervención del Estado, conjuntamente, por eso dice una alianza público-privada, que fue un modelo que implementó en el área agrícola el padre Luis King. Por ejemplo, la instalación de recolectoras de desechos, eso lo estoy diciendo desde cuando teníamos el problema de Valle Nuevo, cuando Brito, la instalación de recolectoras de desechos en todos los campos, en todas, desde la horma hasta Valle Nuevo. ¿Qué es un desecho? En el campo, ¿qué es un desecho? Es una loma. Por ejemplo, los desechos sólidos, los desechos, por ejemplo, el que siembra repollo, el que siembra zanahoria, siempre le quedan los desechos que no sirven para nada, es basura. Y eso no es abono. Entonces se tiran, muchas veces lo tiran en el río o tienen vertederos improvisados. Pero también, por ejemplo, los que tienen invernaderos, y hasta los que siembran en campo abierto, que usan los agroquímicos, los insecticidas, y eso no es muchos abono, lo tiran al río. Entonces, todo eso es parte de una cultura que tenemos los dominicanos. No quiero criminalizar esto, sino verlo de conjunto, y que el Ministerio de Medio Ambiente con Agricultura, INDRI, planteen proyectos amplios de manejos de cuencas hídricas, porque de una u otra forma seguirá afectando no tanto el embalse de Higüey Aguacate, sino también de la presa Valdesa. Entonces, estos proyectos aguacateros que debemos seguirlo apoyando, porque ya eso es una marca país, una marca Ocoa. El aguacate Carla se vende en el mercado japonés, y es un negocio que contribuye al desarrollo económico de la provincia y del país. Sí. Pero, ¿qué sucede? Estamos ante esta disyuntiva del gran consumo del agua, en una provincia donde el cauce de los ríos ha seguido bajando por los defectos demoledores de los ecosistemas. Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo, el padre Luis King? En esta parte que se está interviniendo, que INAPA está interviniendo, ya cortando las tuberías de esos grandes tulmepenes, como dice, aplicar las sanciones debidas, como hacía Kiko Tobar en aduana. Bueno, te explico las sanciones y después hablamos. Entonces, luego hablamos para formular un proyecto conjunto de alianza, lo que podríamos aplicar como alianza público-privada en el área agrícola, que era lo que hacía el padre King. ¿Cómo? Allá queremos un acueducto múltiple, pero eso es un estimado de 40 millones de dólares, que es lo que quisieran los legisladores siempre, porque tú no vas a menudear al Congreso. Entonces, pero, sin embargo, el padre King, y en Centroamérica hasta Brasil, David Morales Hidalgo, un gran científico, formulador de los proyectos de reservorios, 7 tipos de reservorios de revestimiento de metales, que aquí se hizo una réplica en los últimos meses del gobierno de Danilo Medina, en San Juan de la Maguana. Se inició la construcción, que me imagino la terminaron, o este gobierno la estaría terminando, ya la terminaron, de un reservorio en 20 tareas de tierra, a un costo de 22 millones de pesos, para irrigar 15,000 tareas de tierra y a 500 agricultores. Tú has mencionado 12 veces al padre King, y la labor del padre King es tan grande en Ocoa. Es incalculable. Lo que hizo el padre King no lo ha hecho. Desde la fundación de Ocoa, ningún gobernador, ningún legislador. Lo que hizo el padre King logró la instalación de más de 100 acueductos rurales, hidroeléctricas, escuelas, proyectos de desarrollo agrícola cooperativistas. Formuló los proyectos de reforestación, el proyecto Marena, era un previsor. Esto que está sucediendo, cuando se construyó la empresa Higüey Aguacate, el padre King agenció, valga la redundancia, con la agencia de cooperación alemana, un proyecto de reforestación
de todo el área colindante de la presa, con bambúes, que hay que ver lo frondoso y lo bello de estos bambúes que yo denuncié. El bambú es el vampiro del suelo. La tala y Se con traga el agua. Mira, ahí te están llamando. Sí. Que hable de la yautía, que qué daño es que produce la yautía. Allá la siembra de la yautía no es tan amplia como el aguacate y los otros. Sigue. Y las hortícolas. Entonces, eso es parte. ¿Qué hacía el Padre King? Por ejemplo, un proyecto de desarrollo en las Auyamas arriba. Habló con el terrateniente y le dijo, vamos a instalar el tanque del agua. Eso es alianza público-privada en la agricultura. El tanque del agua en tu finca. Tú pones el terreno, pero además tú me le vas a dar una tarea de tierra a los 10 agricultores más pobres que trabajan contigo para que ellos, a través de la asociación y el consejo comunitario, instalen invernaderos con financiamiento de la Junta de Desarrollo que él creó y cooperación internacional. Pero tú vas a tener, porque ya tú tienes el tanque del agua que va a irrigar la tierra de todo ese paraje, pero tú vas a tener agua permanente en tu finca. Sí. Y esas cuotas de agua, y esa agua con los hidrantes, irriga la tierra de los pequeños agricultores, de los medianos agricultores, y un sistema cooperativista a través de las asociaciones campesinas. Pero además lograba que a cambio de eso el terrateniente le donó los terrenos y se construyó la escuela Luis King, se construyó la clínica rural. Eso es más que socialista. Eso es más que eso es un concepto cooperativista. Él estudió, era especialista en cooperativismo, lo estudió en Inglaterra y en Canadá. Y por eso el padre Luis King los declararon en el Congreso como el padre protector de San José de Ocoa. Entonces, ¿qué es que podríamos hacer en toda esa ladera, en todos por esos productores de aguacate que están en la ladera del río Ocoa, que están conectados ilegalmente o legalmente? Es plantearse en una alianza, lo que hacía el padre King, vamos a construir estos reservorios. Les repito, doctor, que el reservorio que se instaló, el gobierno de Danilo Medina en San Juan, a un costo de 22 millones de pesos, que garantizaba el suministro de 32,000 metros cúbicos, 32,000 metros cúbicos de agua. Sí. Entonces, si usted lo multiplica por 5 y hace 5 reservorios, como lo existe en Costa Rica, usted puede irrigar 75,000 tareas de tierra, 2,500 agricultores. Incluso ese barrio Ocoa es un pueblo de 13 calles hacia arriba y 13 calles a los lados. José, yo me doy cuenta de que en algunos veo lo importante que es en términos de producción, por lo que me cuentas y por lo que se nota, la producción de aguacates. Pero yo digo, además de usar la tierra, de tener la tierra, consumir el agua que debería ir para consumo humano, ¿qué le deja el aguacate al poblado, a la población? ¿Le deja un beneficio? Los productores, al igual que en otros lugares, pueden aportar a programas sociales o hacen alguna infraestructura comunitaria o crean empleo. Pocos aportan, a los más grandes son los que menos aportan, pero en cuanto a ayudas sociales, pero sí aportan al desarrollo del país. Y hay mano de obra directa, mano de obra indirecta, y aportan al desarrollo de la provincia de una u otra manera. Algunos pagan, o muchos pagan, la cuota de los regantes, de la Junta de Regantes, del INDRI. Pero eso es chele. El pago de sus rentas, todo lo que envuelve todo un negocio de producción. No compensan económicamente lo que es el daño al medio ambiente, ¿no? Lo que hay que garantizar el agua. Garantizar el agua de una u otra forma, no solo para pero si se aplica lo que yo digo, basado en la zonificación, en la planificación, el control, la regulación, la zonificación que delimite en cuántas tareas usted puede sembrar aguacate y exigirle medio ambiente. Me gusta eso, el aporte de ahorita de el señor que estaba aquí, del sistema de goteo. Instalando el sistema de goteo,
en una finca usted puede lograr ahorrar el 60% del uso del agua. O sea, que ese que tiene el embalse de 300,000 galones, solamente necesitaría 140,000 galones. Aplicando el sistema, pero eso debe ser una condición. Cuando usted va a empezar a chapear una finca, que usted la compra para un proyecto de aguacate, usted necesita un permiso o una licencia ambiental en medio ambiente. Entonces, medio ambiente debe exigirte a ti, hágame un estudio de impacto ambiental para que eso determine si ahí usted puede sembrar, como en Loma Redonda, suponiendo. Si así usted puede continuar extendiendo la siembra de aguacate. Y después de ese estudio de impacto ambiental, entonces se emite la certificación y se determina, bueno, tú vas a sembrar solo 100 tareas, porque tú vas a deforestar 100 tareas, pero tú me vas a sembrar, que eso era parte de la gestión que hacía el padre Luis King, pero entonces usted va a reforestar 200 tareas más. Sí. Y esas son condiciones, prerequisitos que debe exigir el Estado para garantizar una agricultura sostenible y el medio ambiente sostenible. Pero mientras tanto, esos que estaban conectados ilegalmente, aplicando lo que establece la ley 6400, en su capítulo 4 hasta el 5, tienen que resarcir, reponer, restaurar a su estado original los daños ocasionados a ese río, porque ahí había especies acuíferas. Ahí hay agua que es de dominio público, y si partimos del artículo 126, este es el arma que yo ando siempre, la ley 6400. El artículo 126 establece que todas las aguas del país, sin excepción, son propiedad del Estado. No existe la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos. ¿Quién se ha adueñado de eso? Esos famosos tulpenes que denunció el director de INAPA, que lo sabíamos, pero hicimos tanto los intentos en los gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que ha presionado Quesada mucho para que tú trates aquí? Lo del parque, que no quiero dejar tratarlo. ¿Lo del? Lo del parque Libertad. Ya. ¿Qué significa esto? Que esto, y no es buscando persecución, ni porque se trata de grandes empresarios agrícolas, medianos y hasta los pequeños, que como la costumbre se hace ley, y eso es parte de una cultura de los agricultores, es como el conuquismo, como los que producen el carbón, es sentarse con ellos, págame lo que dice la ley, las indemnizaciones por los daños ambientales que tú provocaste, y vamos ahora en una alianza público-privado, vamos a gestionar un reservorio con inversión mixta del Estado, cooperación internacional y también la inversión tuya, porque eso es lo que te va a garantizar el agua, pero también va a garantizar el agua que va a los hogares socoeños. Porque es que ahora mismo se está distribuyendo el agua una vez por semana, barrio por barrio, y la gente tiene que comprar el agua. Vamos al otro tema, doctor, porque esto hay que aprovecharlo cuando estamos aquí, como usted dice. ¿Qué es eso que se está viendo aquí en pantalla? Ese es el Parque Libertad. ¿El parque? El Parque Libertad. Fíjese, hemos estado proponiendo, y esto es un reto que le reitero al senador y las dos legisladoras de San José. ¿Es el Parque de Ocoa? Sí. ¿El Parque Central? Sí. ¿Y todos esos árboles en el suelo? Eso es parte de la ejecución de una restauración, modificación, no se sabe qué, porque no se ha publicado. Pero vale resaltar, doctor, porque como los funcionarios después que se reeligen 2 veces son hipersensibles y se convierten en pequeños dioses y se irritan fácil, vale decir que este alcalde, Aneudio Ortiz Avión, un joven, usted lo conoce, de origen árabe, lo traímos en una entrevista una vez, ha sentado un hito en la historia de San José de Ocoa, siendo quizás el primer alcalde más joven de San José de Ocoa, y que... ¿Cómo se llama? Aneudio Ortiz Avión, y que ha gestionado... ¿Él es el actual alcalde? Sí, tiene 3 periodos ya, con este van a ser 3 periodos. Y ya no es joven, ya es un viejo. No, tiene unos 40 y pico de años. Ha sido alcalde 3 veces. 43 veces, o sea, de jovencito. Y por esas cualidades hay que reconocerlo, porque una persona que democráticamente y de la voluntad popular lo elige, es porque tiene cualidades de liderazgo. ¿Quién es el senador de Ocoa? José Antonio Castillo. ¿Quiénes son los diputados? Josefa Mejía del PLD y Yari Encarnación del PRM.
Entonces hay que reconocer, hay que resaltar que es el alcalde que más obras ha construido, gracias a la capacidad de gestión. ¿Y qué es lo que él va a hacer en el parque? Pero no necesariamente, y lo hemos apoyado, pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo siempre. En todo, ¿no? ¿Verdad? ¿Y dónde es que disentimos? Para que ellos no se sientan mal, porque son muy sensibles. Entonces, disentimos en el aspecto de que esto se inició hace 2 años, en los últimos meses del gobierno del presidente Medina, porque Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, es oriundo de San José de Ocoa. ¿De Ocoa? Sí, sus padres y él. Su papá es de allá. A él lo sacaron a los 8 años, de 8 o 10 años de allá, pero él se comprometió a una donación de su familia, con la gestión de Pedro Alegría, del alcalde Neto Sagiún y de la Fundación Ocoa de Pie, de la cual uno de los fundadores es su amigo mutuo Roberto Santana, la presidenta es Nieves Báez, y de los destacados dirigentes en el área de medio ambiente, el destacado botánico, biólogo, expresidente de la Academia de Ciencias, don Milciades Mejía. La condición fue, doctor Jacín, que Donald Guerrero iba a donar unos 5 millones de pesos para la restauración de este parque. Y la contrapartida del parte de la alcaldía. Ahora oscila entre unos 3.700.000, vi una información hoy que asciende a 7 millones. Lo que quiere decir que esto ya se había tratado hace 2 años, pero con la pandemia y el cambio de gobierno, que fue lo fundamental, eso quedó en el aire. El aporte de parte de Donald, que era un aporte personal, no del gobierno, un aporte personal de él, de sus empresas y su familia, quedó ahí. Y una de las condiciones fundamentales que puso Donald, y se llegó a ese acuerdo, es que debía hacerse con la participación de notables y de la Fundación Ocoa de Pie, en las cuales participan especialistas de todas las áreas, para que esa comisión le diera la recomendación técnica de lo que debía hacerse en el parque, que es un parque. Fíjese el valor histórico, porque parecería que eso es un tema muy particular, pero no lo es, doctor Jacín. El parque de Ocoa, que es el Parque Libertad, muy bien la denominación, se refiere, según mis investigaciones, a una comarca que es el emblema, el símbolo de la libertad en el siglo XVI. Sí, lo que pasa es que yo tenía un amigo que me llevó ahí, después no lo he vuelto a ver más. Me llevó un domingo y ahí compartimos con todo el pueblo. Sí, entonces ese es el sitio que... ¿Por qué es el Parque de la Libertad? Porque es que se refiere a aquellos esclavos libertos negros que, huyendo del látigo de los amos esclavistas españoles en el siglo XVI, XVII, XVIII, huyeron a esa comarca a la cual no podían llegar. Pero el problema es viejo, porque yo vi que estaba lleno de haitianos. Eso ahí. Sí, entonces, estos le llamaron los Lorenzos. Los primeros le llamaron los Lorenzos, pero también los indígenas que se le declaraban libertos iban al parque. No, iban a San José, al Maniel de Ocoa, que toponímicamente es el nombre que le dieron los indígenas, Maniel Ocoa, 2 palabras, pero que los españoles le llamaban manieleros, de forma despectiva, refiriéndose a sitios de ladrones, de ladroneras, porque estos que ya eran libertos bajaban a buscar los productos acechando las diligencias, como las películas de Batiguero, para proveerse de productos, ¿verdad? Pero escogieron esta montaña frondosa, rica en naturaleza, y se quedaron como una comarca libre. Pero en el segundo Maniel, ya para 1805, cuando Dessalines entra en su invasión a la parte de Santo Domingo, en su retirada, recuerde que incendió Baní, y muchos banilejos, comerciantes, cogieron también, igual que los árabes que llegaron en 1888, la primera familia árabe, que fueron los Seifes. Llegaron los Sagiún, los Zuberos y los Gris. Seife y los Gris, su tío, fueron los primeros inmigrantes árabes que llegaron a San José de Ocoa y se dedicaron al comercio.
Entonces, se creó una comunidad de hombres libres, blancos, indígenas y negros. Y esto, por eso yo le digo, y eso basado en documentación histórica de Plutarco Sesión, Rodríguez de Morici y nuestro amigo Alexis Rí en su apunte para una historia de San José de Ocoa, que se plantea que era una comunidad de hombres libres. Entonces, eso es parte de esta tradición. Por eso nosotros le pedimos al senador y a las diputadas que para librarnos este dolor de cabeza de que cada 4 años que se elige un alcalde, como se ha hecho, quieren modificar el parque, quieren... ¿Estamos violando alguna ley? Bueno, cuando el parque, como es un parque también ecológico, la ley 67 que crea la Dirección Nacional de Parques establece, prohíbe la tala de árboles centenarios. Ese parque... Con permiso se puede de medio ambiente. Y Es esas que- caobas es que depende porque- son centenarias. Sí, es que depende. Esa que está en el Ahí suelo. hay roble nativo, Ah, semán, ceiba, palma, la cortó todo. palma real. No, todas no. Palma si lo dejan tal Y no vez. estaban enfermos. Si lo dejamos tal vez, pero no. No había ningún árbol. Porque él es muy trabajador, le gusta construir mucho. Entonces, es un parque ecológico, pero ¿por qué es el valor peculiar No te del va a parque? dejar entrar Ocoa ahora. Es que los 32 provincias del país, los alcaldes han desnaturalizado todos los parques. El único parque histórico que como monumento histórico tenemos que conservarlo El y hay Parque que de la declararlo Libertad. así, igual que el Parque Independencia y el Parque Colón, pero también como monumento natural ecológico, porque conserva además plantas endémicas. Habían abreviaturas en el 1960, se sembraron plantas con la abreviatura Eri Eggman, que eran plantas endémicas, o son plantas endémicas descubiertas por ese científico Eri Eggman, que hay un busto al lado de allá en el Ocoa. ¿Y cuántas se han ¿Y quién perdido? fue Eri ¿Cuántas se Eggman? han perdido de esas? Las placas tenían placas de bronce. Ya usted sabe. Tenían placas con su abreviatura y su descripción porque es un museo, es un jardín, es un Se la jardín llevó. botánico. Entonces, no, se la llevaron los ladronzuelos, se supone. No, digo, las cortó Sí, todas. entonces, no, esas se fueron secando porque tenían apadrinamientos. En la década del 60 se creó una junta de ornato, que es lo que yo propongo que se cree ahora como una especie de patronato, como parte de la ley, que lo establece en un proyecto de ley que yo redacté y que lo tiene en sus manos el senador, que nos prometió que la va a someter. Ya Josefa Mejía, del diputada, sometió una resolución para librarnos de este dolor de cabeza. Pero Medio Ambiente tiene inspectores allá. Y como yo digo, doctor, para que los alcaldes no se mortifiquen, yo digo, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Usted va a disponer de su fondo cuando usted quiera restaurar el parque, pero nosotros y los especialistas, ecologistas, botánicos, especialistas en el área, los empresarios ecoturísticos, van a establecer las condiciones, los requisitos de la licitación y los requisitos para conservar en esencia el parque. Por ejemplo, un experto del CODIA, Johnny González, haciendo una descripción del diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico originario del 1929, ese parque, doctor, fue Horacio Vázquez que ordenó su construcción en el 1929 y le pusieron Horacio Vázquez, luego le pusieron Trujillo y en el 62 se declaró Parque de la Libertad, unido a lo que yo digo en su esencia, de lo que era un pueblo de libertos. Se declaró Parque de la Libertad después del ajusticiamiento de Trujillo. Y ese parque no está rodeado como los parques de otros pueblos, de un sitio donde venden cerveza, de otro sitio donde la gente se junta a hacer bulla, que deja muchísimo sucio en el parque. No hay... Sí, como todos los parques, que originalmente eso se remonta a los tiempos coloniales, que primero se creaba una plaza de armas o una plaza, o la plaza de los burgos, donde se reúnen todos los mercantiles, los mercaderes, unos ponen cafetería, otros ponen un comedor, un restaurante, la iglesia, el Palacio de Justicia, el Palacio Municipal. La iglesia está ahí al lado del parque. Entonces, eso es lo que queremos conservar, que en esa ley se declare, primero, Parque Nacional Histórico, como el Parque Colón, Parque Independencia, Parque Ecológico, Patrimonio Cultural de San José de Ocoa y la República Dominicana,
y ecoturístico, por las famosas fiestas patronales que son ese es el centro de las actividades artísticas y culturales. Y crear un patronato, pero dos declaratorias, declaración de patrimonio cultural para que sea conservado en su esencia, y cuando venga cualquier alcalde que quiera remodelar, bueno, que agencie los fondos, puede agenciar 100 millones de pesos, lo somete a licitación, ganó su ingeniero, él va a disponer de los fondos, pero los técnicos, el patronato, deberá someterlo, el contratista que gane la alcaldía deberá someterlo al patronato, a la Dirección Nacional de Parques, a la Oficina de Patrimonio Cultural, como sucede aquí, que usted no puede modificar o restaurar en la zona colonial ninguna casa, ningún monumento colonial, si no es con la autorización de Patrimonio Cultural, que le indica incluso qué pintura usted debe usar. Eso es lo que nosotros queremos, sin una litis de mal manera con el alcalde, que tiene todas sus facultades, con esa capacidad de conseguir recursos frescos para ejecutar obras, pero sobre la base de la restauración y la conservación en esencia de lo que es el Parque de la Libertad de República Dominicana. Primer territorio libre de las Antillas desde el 1660, donde se declararon los libertos en contra de la esclavitud de República Dominicana. Señora, además San José de Ocoa. De todos esos reconocimientos que dice José Enrique que hagamos en Ocoa, vamos a añadir también un lugar donde poner o placas o una serie de estatuas de ocoeños ilustres. Sí. Déjeme añadirle algo. Usted preguntó sobre si se podían talar los parques, los árboles, con permiso. Sí. Gilberto Cerulle, usted recuerda, fue sometido por la Sociedad Ecológica Cibaeña en Santiago y fue sancionado por cortar los árboles del Parque Duarte. Pero allá hay inspectores de medio ambiente. Y después se descubrió que tenía un almacén de árboles maderables. Pero yo voy a llevar la estatua de Manuel Castillo Pimentel. Allá en Loma Redonda. Nos vemos. José Enrique, es broma. Nos vemos.